pandemia y las medidas de aislamiento por la prevención del COVID, la idea de cuidar a los demás y de cuidarse a uno mismo está instalada en los discursos oficiales, en los medios de comunicación, en los barrios, ¿no? Y pareciera que hay una redimensión, por lo menos, tanto en el ámbito de las tareas de cuidado privadas, ¿no? Una redimensión bastante cuantitativa y cualitativa, y también en el ámbito público, ¿no? De las tareas de cuidado, ya sea de las tareas de cuidado encarnadas por las fuerzas de seguridad, por el personal de salud, las compañeras en los barrios que paran la olla, que atienden a los adultos mayores para que no salgan de sus casas. Bueno, en resumen, hoy el tema de los cuidados está en agenda, ¿no? Pero hoy la idea es que Celes nos cuente un poco por qué los cuidados están ligados al ámbito femenino, por qué esto es una problemática que se fue construyendo en el ámbito del feminismo y cómo se fue construyendo, y también un poco que nos cuente una investigación de la que formó parte, donde se relevó justamente estas tareas de cuidado en el ámbito de la pandemia. Lo que les voy a pedir antes de presentar a Celes, por favor, cuando ella le apagamos los micrófonos, la idea es que vayan haciendo preguntas en el chat para que yo las pueda ir anotando. Cuando terminamos de escuchar a Cele, vamos a ir tomando la palabra para poder hacer esas preguntas. ¿Les parece bien? Bueno, entonces le damos la bienvenida a Cele, tiene un currículum muy extenso. Ella es antropóloga feminista, trabajó como docente dando talleres de educación sexual integral y en investigación en salud, mapeando recursos y prácticas sobre cuidados paliativos y la gestión de la vida y la muerte desde una perspectiva de género. Actualmente es investigadora de la Universidad de José C. Paz, trabaja con equipos de salud desde una perspectiva transfeminista y está terminando su doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, enfocado en los obstáculos efectivos de la atención en salud, las interrupciones legales del embarazo y de la ley de identidad de género y de los partos. Bueno, hola Celes, cuando quieras les desbloqueamos el micrófono, Juli, y nos bloqueamos nosotras. Bueno, ahí me activé yo sola el micrófono. Bueno, gracias Nati, hola a todas, a todos, es un gustazo para mí siempre estar formando parte y bueno, y activando, militando en la Universidad Popular, y para mí esta instancia que nos toca ahora de pandemia nos impulsa a hacer este tipo de encuentros, y bueno, la verdad es que súper contenta de crear esta comunidad, y sobre todo para discutir esto que introdujo Nati. Bueno, sí, entonces, un poco el porqué del nombre de esta charla, que lleva el nombre de los cuidados en agenda. En realidad es una pregunta que se nos olvidó el signo de pregunta en el flyer, pero no importa porque lo podemos decir. Entonces, los cuidados en agenda, activismos feministas en época de COVID. Bueno, en primer lugar, ¿por qué decimos los cuidados en agenda en signo de pregunta? Porque yo lo que quiero traer hoy es justamente que los feminismos han problematizado históricamente el tema de los cuidados. Es una, digo, como los movimientos feministas, el movimiento feminista, digo, tiene una historia larga de más de 200 años, y en distintos momentos de esta historia se han venido problematizando el tema de los cuidados. Entonces, un poco, yo dividí la charla en tres partes. Lo que sí les voy a pedir, que esto me encanta, y creo que, bueno, también para activar un poco los diálogos y la interacción entre todas, entre todos, la idea es que tengan un cuaderno, un anotador, algo, una hoja al lado de la compu, del celular, donde estén, si es posible. Ahí leía que Mona está en el barrio, así que bueno, por ahí no pueden tener un cuaderno al lado, pero bueno, quienes podamos, y tener una hoja al lado está bueno, porque
más hacia el final de la tercera parte, digamos, de esta charla, les voy a pedir que vayan anotando algunas ideas, para después ponerlas en discusión. Entonces, como les decía, esta primera parte de la charla, lo que quiero traer un poco es esta historia, ¿no? Esta historia de los feminismos problematizando los cuidados. Entonces, ¿para qué? Para decirnos, a ver, esto que nuestra presidenta Alberta nos dice desde el primer día de esta pandemia, que es que para achatar la curva de infectadas, infectades, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar en casa. El tema del cuidado es algo que parecería ser que ahora estamos todos cuidándonos. Sino, bueno, los feminismos históricamente, desde hace muchísimo tiempo, vienen problematizando, preguntando, ¿quiénes cuidan? ¿Quiénes son las que mayormente cuidan? ¿A quiénes cuidan? ¿Cuáles son los motivos de estos cuidados? ¿Se reconoce este cuidado o no se reconoce? ¿Se invisibiliza? ¿Se paga este trabajo? Justamente, ¿se paga este cuidado o no se paga en términos, bueno, justamente, ¿es tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, para sacarlo justamente de un ámbito de lo que vamos a llamar una biologización del cuidado. Entonces, para no adelantarme, yo lo que quiero es proponerles 3 formas de pensar los cuidados en los que los feminismos los han problematizado. Han dicho, a ver, focalicemos cómo, en primer lugar, la biología, por ejemplo, ha visto los cuidados. Por otro lado, cómo se ha visto a partir de la esfera del trabajo los cuidados, y por otro, les voy a plantear otro eje, que es el de los afectos, de los deseos. Entonces vamos a ver que a lo largo de la historia de los feminismos hay estas 3, los feminismos han hecho foco, como han hecho una lupa, en estas 3 formas de ver el cuidado, desde la biología, desde la dimensión del trabajo y desde la dimensión de los afectos y deseos. Entonces, los feminismos han preguntado, han politizado, ¿cómo vio la biología a los cuidados? Bueno, la biología, históricamente, no nos vamos a poner a teorizar demasiado, pero sí, digo, cuando quieran podemos profundizar, pero a grandes rasgos, la biología, a través de sus teorías y a través de la práctica, por ejemplo, médica y de investigación, ha hecho teorías sobre la diferenciación sexual. Entonces, históricamente se ha creído, y se ha hecho mucho para diferenciar un cuerpo de mujer, vamos a ponerlo en estos términos, y un cuerpo de varón, con características biológicas distintivas y diferentes, que a su vez lo que fue pasando es que estos 2 cuerpos biológicos con funciones, que además la biología hizo foco también en las cuestiones más que nada genitales y reproductivas, para poder diferenciar a estos 2, digamos, de alguna forma a estos 2 cuerpos, con a su vez funciones sociales distintas. Entonces, a lo largo de los años se fue creando de alguna forma una relación entre una determinada fisonomía corporal y determinados roles sociales. Entonces, por ejemplo, hay un montón de producciones biomédicas relacionadas a cómo el tema de las hormonas de los cuerpos asignados como mujeres al nacer se alteran cuando las mujeres, en este caso, tienen el ciclo menstrual. Y eso afecta, a su vez, el comportamiento. Esto que estamos viendo, o por ejemplo todo el tema de la menstruación, los estudios sobre la menstruación de los cuerpos asignados como mujer, y cuando digo cuerpos asignados como mujer, a lo que me refiero es las instituciones biomédicas y luego las instituciones educativas, familiares, lo que hacen es, a partir de los estudios trans, lo que podemos ver es que estas instituciones lo que hacen es asignar una identidad a cuerpos con determinadas características y después asignarles funciones sociales. No me quiero poner muy teórica. Lo que quiero decir con esto es que lo que fue pasando es que la biología fue construyendo un modelo teórico que es político también, y esto es lo que va a decir el feminismo. Este modelo teórico construyó la biología sobre la ciencia, sobre qué atributos físicos y qué patologías, y acá también es importante el tema de la patología, qué patologías tienen las mujeres, siempre relacionadas a cuestiones de sus funciones reproductivas. Y después vamos a ver qué es lo que pasa en los servicios de salud.
somos, en general, los cuerpos feminizados quienes acudimos mayormente a todo lo que tiene que ver con cuestiones de salud sexual y reproductiva, quienes cuidamos a las niñas pequeñas, quienes cuidamos a los adultos mayores. Entonces vamos estableciendo de alguna forma relaciones entre esas cuestiones biológicas asignadas de, bueno, esa diferenciación sexual y roles determinados a esas diferencias en términos biológicos. Yo traje algunas fotos, no sé si quieren que las... No, tampoco me quiero ir, pero les quiero mostrar algo, a ver si se ve, porque estoy con el celular, porque no tengo, a ver si se ve mi computadora. ¿Se ve? Ahí está. Por ejemplo, les quiero mostrar esto, que es una imagen de un manual de biología de 1850, en el que se ve cómo se retrataba al órgano, al útero, perdón, al útero, los cuerpos de mujeres, se los asigna, se los dibuja como si fuera un pene invertido, ¿no? Es decir, lo que fue construyendo la biología, para cerrar este tema de la biología, son dos cuerpos que uno corresponde al otro, pero con una jerarquía. Las mujeres siempre, en términos biológicos, fueron asignadas como oposición al cuerpo del varón, del hombre, pero en términos siempre opuestos, ¿no? Y en tal caso de complemento. Y esto también es importante, de complemento, que va a ser algo que después los feminismos van a problematizar también. A ver si vuelvo yo, a ver si vuelve mi cara. A ver. Bueno, es lento mi Zoom. Mi celular va. Bueno, yo les sigo hablando, ustedes total me escuchan, mientras va volviendo. A ver, ahí está. Entonces, esto es lo primero que estamos ahora hablando es sobre el tema de los cuidados, de cómo la biología, ahí está, ahí volví, de la biología, cómo los feminismos han problematizado el tema de los cuidados en términos de problematizar a la biología, ¿no? Cómo la biología ha asentado una forma de ver los cuidados en los que hace lineamientos entre determinadas características físicas, biológicas de las mujeres para relacionarlas van a ser más propensas a los cuidados. ¿Por qué? Por determinados rasgos en su fisonomía. Otra cosa, otro eje que ha problematizado los feminismos en torno a los cuidados ha sido el tema del trabajo. Y esto es súper importante porque, bueno, sobre todo en una época como esta, en la que vemos cómo el trabajo se ve totalmente, los trabajos informales han aumentado muchísimo. Bueno, ahora vamos a tocar más este tema, pero ¿qué sucede con los trabajos? Hay una imagen que seguramente han visto en muchas paredes que dice, eso que llaman amor es trabajo, no pago, no remunerado. Bueno, los feminismos han hecho un foco, y desde las primeras feministas que han discutido con Marx, con los escritos de Marx, estas feministas marxistas que han dicho, bueno, ¿qué sucede con el ámbito de el trabajo productivo y reproductivo? ¿Qué pasó con estas teorías marxistas sobre el trabajo? Un montón de gente de izquierda que ha problematizado históricamente el tema del trabajo. ¿Qué pasa que nunca han hecho foco en las mujeres? Claro, nunca se ha visto que lo que sucede en el ámbito de esa reproducción del capital, es decir, todo lo que sucede al interior de las casas, está favoreciendo a esa producción, que es en lo público, cuando el proletariado está en su casa, está usando todo lo que tiene que ver con esto reproductivo para poder mantenerse, pero eso no lo paga nadie. ¿Quién paga todo eso? Se pregunta la feminista. No lo paga nadie. Entonces, ¿por qué no lo paga nadie? Porque el trabajo de las mujeres está invisibilizado. Pero en realidad ni siquiera se ve como trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque los cuidados, de nuevo, lo que es dar de comer a ese, si volvemos al tema, por ejemplo, de ese trabajador, visto de una forma androcéntrica, ¿no? Solamente como si fuese un trabajador, el que trabaja, ¿no? Pero la que le da de comer,
digo, mantiene la casa, el tema de la limpieza, la ropa, digo, son las mujeres, han sido históricamente las mujeres. Entonces las feministas empiezan a decir, bueno, ¿qué sucede con todo ese ámbito de lo reproductivo que además de no ser visto de que lo hacen las mujeres, no es pago? Nadie paga por eso. Entonces, las mujeres siempre, justamente por eso hablamos de la feminización de la pobreza también, porque, digo, si durante años las mujeres se han ocupado de estas cuestiones y nunca han sido reconocidas, ¿qué sucede con esto? Bien, voy un poco más rápido, así no me cuelgo tanto, porque si no me quedo horas hablando. Otro ámbito que es el que hablábamos sobre cómo los feminismos han problematizado el tema de los cuidados es a través del tema de los afectos y los deseos. Esta es una parte que a mí me interesa un montón y voy a intentar ser como más, o sea, específica con esto. A ver, lo que en un momento digo, de la historia de los feminismos se empezó a preguntar es, ¿quiénes nos producen deseos de ser cuidadas y cuidados? ¿A quiénes queremos cuidar y a quiénes no? Estas son preguntas que en general no nos hacemos porque es muy difícil tocar la fibra de la afectividad, la fibra de justamente del deseo, ¿no? ¿Quiénes nos conmueven también? ¿Qué pasa con esos cuidados? En general, lo que decimos es que hay una distribución social de esos cuidados. Hay un reconocimiento social de quienes cuidan, de quienes son las históricas cuidadoras, pero también una dirección de esa afectividad, hacia quiénes. Y hay una desigualdad en esa afectividad, es decir, esa distribución desigual del cuidado tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, un marco heterosexual en el que lo primero que se pone, a quienes primero en general deseamos cuidar, es a nuestra familia. Ese es el primer lugar en general. Pero ¿una familia de qué? Si nos imaginamos una familia, ¿cómo es una familia? Una familia en general está compuesta por un varón, una mujer, cis, ahora explicamos si quieren lo que es cis, heterosexuales, es decir, que tienen un gusto la una por la otra, y niñes, que en general se representa como una niña y un niñito rubios, ¿no? Siempre blanquitos y muy felices. Entonces, en este orden de esta distribución desigual del cuidado, primero tenemos entonces a que quienes mayor cooptan esta afectividad es, en general, esta familia y mismo las parejas, ¿no? Digo, un orden, digo, monogámico de esta distribución social del cuidado. Después pueden venir ciertas amistades. Después, ciertos ámbitos comunitarios. Y esto también, en esto nos vamos a enfocar también después más al final de la charla. Y después, muy a lo último, gente extraña que no conocemos, o mismo viejas y viejos. Pensemos todo este orden además atravesado por la desigualdad económica. ¿Quiénes en general no reciben esta afectividad? Digo, toda la gente que no tiene los recursos materiales tampoco, porque la afectividad está siempre relacionada también a la materialidad. Entonces, digo, es un tema que da para hablar un montón, pero tiene que ver con esto, con que si vemos no solamente a quiénes son las que históricamente han cuidado, es también ver qué dispositivos se construyen en este orden patriarcal para armar una distribución desigual de quienes históricamente han sido quienes cuidan, pero también quienes son cuidades. Y esto también tiene una historia, y eso también tiene una distribución desigual. Por eso, en general, quienes tenemos yo como lesbiana, y digo, las compañeras trans lo dicen muy claro, es que en general nuestras familias son nuestra comunidad de identidad de género, son nuestra comunidad de orientación sexual. ¿Por qué? Porque no encajamos muchísimas veces en esos órdenes familiares que llamamos cis heterosexuales, porque no encajamos porque no los podemos producir. No, tampoco nos interesa por ahí, no estoy diciendo que lo querramos siempre, pero a lo que voy es que este orden de prioridades que hablamos recién, en realidad se empieza a desdibujar cuando empezamos a pensar, por ejemplo, en las compañeras del territorio, que, por ejemplo, también, digo, la comunidad afectiva en general es el territorio, la comunidad. Y eso también tiene que ver con poder desestructurar estos privilegios afectivos de los que hablábamos y de los que los feminismos han puesto mucho énfasis. Les voy a mostrar dos fotos que sintetizan lo que recién decíamos. Por un lado,
a ver si se ve, es esta, y con esto termino esta primera parte de la charla. A ver si ahí se ve, espérenme un poquito, a ver que se dé vuelta. Ahí está. Acá les muestro si se ve ahí, perfecto. Esto que les decía recién, ¿no? De esta pata de los feminismos cuestionando al tema del cuidado y el trabajo. Y la última, a ver si me la deja poner. Ah, no, esta ya la vimos, esta. No sé si se ve ahí creo que sí, es en una intervención que habían hecho unas compañeras que se llamaba Proyecto Squatters hace algunos años, unas compañeras feministas, que lo que hicieron fue intervenir a determinados afiches, ¿no? Entonces, pensando en el tema de los afectos, a mí me parecía interesante pensar cómo esta primera es la propaganda de Medicus, ¿no? Bueno, vemos siempre la mujer, si es cuidadora, con un bebé, que siempre, digo, yo no estoy cuestionando, obviamente, los cuidados a la niñez, ¿no? Las niñas merecen todos los cuidados, pero a lo que voy es, siempre concentran, digo, los cuidados, y la médica obviamente está muy feliz de cuidar a ese niñito blanco, que seguramente es varoncito, porque tiene un body celeste, y en la intervención ella dice, bueno, el papá no puede venir, ¿no? Y abajo dice, para que las tareas de cuidado sean una responsabilidad co-compartida. Entonces, bueno, lo que hacen las compañeras en este afiche es, de alguna forma, mostrar cómo en general, digo, las mujeres son las que cuidamos, ¿no? Los cuerpos feminizados, a mí me gusta decir, porque no son... A ver, bueno, mientras se va dando vuelta ahí la cámara de nuevo, a ver, Belén, ya voy 20 minutos. perdón, te voy a interrumpir un minuto porque en 10 minutos se va a cortar. Les voy a pasar por el chat el link para que ya se lo copien. Les paso el link para reingresar y continuar, ¿está? Para que estén atentas y copien el link. Listo, siga nomás. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces en estos 10 minutos, así después dejo para la última parte, así podemos interactuar. La tercera parte la voy a dejar para cuando nos volvamos a conectar. En estos 10 minutos me gustaría pensar estos 3 ejes que charlamos recién, el tema de la biología, el tema del trabajo y el tema de los afectos, cómo han teorizado sobre los cuidados y cómo los feminismos han problematizado estos 3 ejes, ¿no? Repitiéndolo de nuevo, digo, es el eje de la biología, el eje del trabajo y el eje de los afectos. Me interesaba también pensar en esta historia de los feminismos para, más o menos, digo, obviamente estoy siendo súper escueta, en 10 minutos no se puede hablar de la historia de los feminismos nunca, estoy haciendo como algo muy en contra de mi voluntad, pero bueno, creo que es un gran reto también. En esta historia de los feminismos, ¿qué ha pasado? Digo, se ha problematizado estos 3 temas, y yo le voy a pensar esta historia de los feminismos en vez de en 3 olas. Vieron, que seguramente han escuchado que la mayoría de las veces se dice que la historia del feminismo estuvo atravesado por olas, ¿no? Yo no voy a decir olas, ¿por qué? Porque creo que es una mirada muy europea y muy estadounidense de ver la historia de los feminismos, y tenemos que tener en cuenta que la historia de los feminismos tiene una historia propia en nuestro país, en Latinoamérica, que obviamente tiene conexiones con estas olas de Europa y de Estados Unidos, obviamente tiene relaciones muy fuertes, pero está bueno reivindicar y ver qué sucede y dejar de repetir todo lo que se hizo en Europa o en Estados Unidos para romper ciertos hilos coloniales y poder ver qué ha pasado acá, en nuestros territorios. Entonces, en vez de en olas, estoy pensando en hablar de maremotos, ¿no? Vamos a hablar de un primer maremoto, ese primer maremoto que podemos pensar de un primer maremoto feminista, bueno, o una marea, haciendo eco de este contexto en el que estamos, pero vamos a decirle maremoto. Bueno, entonces, en esta historia de feminismo, el primer maremoto al androcentrismo, vamos a decir, fue un maremoto que lo que hizo fue cuestionar a que todo se organizara alrededor de ¿quién? De un varón blanco, en general con tintes europeos, cis heterosexual, trabajador, empresario, podemos decir también, y con capacidades corporales para poder moverse, mirar, funcionar para este mundo productivo, ¿no?
Entonces, en este primer maremoto, lo que podemos decir, este primer maremoto feminista tiene que ver con los principios del siglo XX en Argentina, y se hizo foco en el sufragismo. Es decir, las primerísimas feministas, lo que empezaron, que muchas eran anarquistas y otras socialistas, empezaron a cuestionar los derechos civiles. Es decir, por ejemplo, el tema del voto. Aunque pasó muchísimos años después con nuestra gran amiga Evita, digo, el tema del voto femenino, digo, las primeras sufragistas en Argentina, como por ejemplo Lantieri, Julieta Lantieri, que fue una médica, fue la primera médica de Argentina, ella pidió por favor empadronarse, la dejaron, después le pidieron que se tenía que sí o sí hacer el servicio militar, porque en realidad los únicos que estaban empadronados eran los que habían hecho el servicio militar, ergo, los varones. Entonces, ella pidió hacer el servicio militar para poder votar. Entonces, yo rescato esa figura de ella para decir, bueno, además también fundó el Partido Feminista Nacional en 1919. Entonces, pensé que se había cortado. Entonces, pensemos en cómo este primer maremoto lo que hace es politizar lo público, ¿no? Está politizando lo público en términos de una cuestión de quiénes tienen derechos civiles y quiénes no. Esto que hablábamos un poco antes de a quiénes se reconocen en el espacio público, a quiénes se reconocen que trabajan, era muchas veces lo que decía Lantieri, a quiénes se reconoce que pueden votar. ¿Por qué? Porque en realidad estaba justificado de que las mujeres no tenían capacidades intelectuales para poder votar. No podían estar metidas en la política, es decir, ¿por qué? Porque no estaban capacitadas en términos de estaban recluidas a lo privado, entonces que no tenían las capacidades para poder estar en lo político, en lo público. Entonces ella viene a romper este paradigma, por eso yo la traigo para decir, bueno, un símbolo de este primer maremoto puede ser ella. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero seguramente me voy a cortar así frita, sigo cuando nos volvamos. Ahí me dice algo Juli que no sé qué. 3 minutos quedan ahí, Okay. Por favor, pero ya que te interrumpí, copien el link que está en el chat. Listo. ¿Cortamos ahora? No, seguí hasta que se corte. Bueno, muy bien. Entonces, este primer maremoto que decíamos tiene que ver con el sufragismo y con el cuestionamiento al varón público ay, me perdí un poco, pero voy a seguir. Entonces esto, digo, lo que está tratando el sufragismo es politizar esta cuestión de que las mujeres puedan acceder al voto, puedan obtener derechos civiles. En un segundo maremoto, que seguramente se va a cortar, pero voy a tratar de resumirlo, este segundo maremoto lo podemos ubicar entre los 60, 70, 80 en Argentina, que es la gran avanzada, y miren los años que hace que las feministas venimos y vienen diciendo que lo personal es político. Y esto es una ruptura muy fuerte en términos de qué pasaba. Históricamente había pasado que, bueno, esta reclusión de las mujeres al ámbito de lo privado era una gran ventaja para qué, no solo económica, por esto que decíamos, que les posibilitaba a los varones salir a la calle, trabajar y tener remuneración, sino que también nunca se cuestionaba lo que pasaba al interior de la casa. No solamente se las invisibilizaba a las mujeres en términos de todas las tareas que hacían, sino también qué sucedía en el ámbito, por ejemplo, de la sexualidad. En el ámbito en términos, por ejemplo, surgen el tema de la salud sexual ¿Querés hacer videollamada como ellos? La pastilla, la anticonceptiva. Empieza a haber realidad. Muchos países de Latinoamérica empiezan a hacer controles de natalidad y eso empieza a ser un problema para un montón de feministas. ¿Qué sucede con el cuerpo como territorio? Y eso es una politización nueva que trae el feminismo en esta época. Los cuerpos son territorios donde el poder avanza y donde justamente el poder patriarcal, subsume. Entonces, las feministas se empiezan a preguntar esto, y empiezan a decir, bueno, no solamente adentro de la casa que está sucediendo, sino también qué pasa con nuestros cuerpos. Hay un escrito súper interesante que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que es del año 68, de un grupo, de un colectivo de feministas, que lo que empiezan a decir es, nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestro propio cuidado, de nuestra salud, porque siempre hemos estado patologizadas y miradas por una mirada de un varón cis,
que ha patologizado nuestros cuerpos. Entonces tenemos que nosotras mismas crear herramientas para poder controlar nuestra salud, porque nosotras, ¿quién mejor que nosotras podemos conocer nuestro cuerpo? Decían. Entonces empieza a haber también todo un énfasis también, por ejemplo, en la masturbación. ¿Qué sucede con la masturbación? O sea, para hacer una metáfora de la ola, pero en nuestro territorio han producido, ahora estoy nombrando 3 maremotos que han cuestionado el orden patriarcal. Un primer maremoto relacionado al sufragismo, como decíamos al principio, con la figura de Julieta Lantieri, donde se politiza lo público, se politiza que las mujeres no accedan a los derechos civiles, por ejemplo, a votar, porque conectamos con la primera parte de la charla que tiene que ver con que se las disminuía en términos de su biología. Su biología no estaba, decían, ¿no?, estos varones de la época del principio del siglo XX, que las mujeres no estaban preparadas para votar, que no eran capaces intelectualmente de poder incidir en lo político. Entonces pensemos cómo en estas 3 miradas, que los feminismos también han discutido, el tema de los cuidados, el tema de la biología, del trabajo y de los afectos, cómo en este momento del sufragismo, que estamos hablando ahora, al principio del siglo XX, había una clara discusión con esta idea de que de la biología de las mujeres, ¿no? Que no eran aptas intelectualmente porque estaban más destinadas a lo reproductivo, y ahí volvemos al tema también del cuerpo, no estaban aptas para lo político, ¿no? Ahí tenemos la justificación biológica, siempre, la ciencia siempre produciendo verdades, ¿no? Un segundo maremoto, que lo vamos a ubicar entre los años 60, 70 y 80, depende también, bueno, pongámoslo en los 70, este segundo maremoto de los feminismos en Argentina, que lo que traíamos era esta figura de lo personal es político. Desde esos años, desde los 70, agrupaciones como la Unión Feminista Argentina, que fue una de las primeras, bueno, agrupaciones feministas, ya cuestionaban el tema de la maternidad. Entonces en este segundo maremoto lo que vemos es que las feministas empiezan a problematizar el ámbito de lo privado. Justamente muestran que lo que arma el patriarcado son 2 esferas, porque además todo el sistema de conocimiento, de verdades científicas, de verdades sobre el cuerpo, de verdades cis heterosexuales, se arma sobre un binomio, ¿no? Pensemos cómo todo nuestro conocimiento, lo que conozcamos de todo, está armado en 2. En 2 como si fueran 2 cosas opuestas, contrarias, y que se complementan a su vez en determinados momentos, pero siempre opuestas. Entonces, en ese sentido, lo que empiezan a mostrar las feministas es, ¿qué está pasando acá? Que estamos viendo que los hombres, sí, ¿no?, los cuerpos masculinizados, pertenecen al ámbito de lo público, y se generan todos discursos de veracidad para justificar todo eso, y las mujeres debemos, y no tenemos chances, de no pertenecer al ámbito de lo privado. ¿Qué sucede en el ámbito de lo privado? Se empiezan a preguntar. Bueno, ahí empiezan los primeros discursos, más hacia los 80, acá en Argentina, por ejemplo, el tema de la violencia. O sea, la problematización sobre el tema de la violencia, que no se llamaba de género en ese momento, digo, pero el tema de la violencia, los primeros discursos sobre la violencia, se empiezan a debatir en un grupo que llamó ATEM. Imagínense, o sea, venimos y ahora estamos en 2020, 40 años de distintas problematizaciones en relación al tema de la violencia y las mujeres. Entonces, otra cosa que se empiezan a preguntar las feministas es qué sucede con los cuerpos. Es decir, la sexualidad. Les contaba recién la publicación esta de un grupo feminista que publicó un libro que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Es decir, empieza a haber una cuestión sobre el tema del propio cuerpo, del propio placer. Por eso la píldora, las pastillas anticonceptivas, por eso las respuestas de muchos estados en los 60, 70, con campañas natalistas de que las mujeres tenían que procrear, ¿no? Digo, en respuesta a esta supuesta autonomía sexual que venía mucho de Estados Unidos. Bueno, vamos viendo entonces que en esta época empiezan a moverse cuestiones que tienen que ver con problematizar lo privado en términos de los hogares, de qué sucede al interior del hogar, cómo se distribuyen las tareas en el interior del hogar, quiénes cuidan, qué miradas en relación al cuerpo, qué verdades se construyen sobre el cuerpo. Ahí volvemos a los ejes de los que hablábamos antes, biología, trabajo, afectos, ¿no? Para verlos ahora a lo largo de la historia de los feminismos en Argentina que estamos pensando.
Y un tercer maremoto, que lo vamos a poner un poco más cerca, en Argentina, en los 90, 2000, y bueno, en esta época también, que tiene que ver con las cuestiones sobre la identidad. Ahí hay una gran influencia de todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBIQ, que también, obviamente que hay conexiones, muchísimas conexiones con Stonewall en Estados Unidos, pero yo de nuevo quiero hacer quiero hacer nuestras propias versiones también, ¿no? Digo, romper estos hilos coloniales nos permiten también preguntarnos qué historias propias tenemos. Hay una antropóloga que a mí me gusta mucho, que es feminista, Catalina Trevisache, que ella dice, bueno, la memoria feminista va muchas veces por carriles que justamente nunca fueron oficiales en términos de reconocidos. ¿Cuándo se reconoció? ¿A Julieta Lantieri? ¿Alguien la estudió? Nada, no estudiamos a Julieta Lantieri en la escuela, en la secundaria, recién cuando accedemos al feminismo, digo, ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver con las luchas de las mujeres cis, de los colectivos identitarios, de las lesbianas, de las compañeras trans, de los varones trans, de las personas no binarias, eso no cuenta, no hay una cuestión de construir una memoria, una narrativa, ¿no? Entonces se diluye. Entonces, para poder, digo, como feministas que somos, digo, poder ponerlo sobre la mesa, tenemos que contar estas historias, y contarlas desde acá, digo, desde nuestros territorios, ¿no? Entonces, este tercer maremoto, que yo digo que haciendo eco de una ola, pero un maremoto latinoamericano, pensaba en esta cuestión de la identidad, ¿no? O sea, cómo la identidad, los feminismos empiezan a preguntarse, muy atravesados, como de nuevo esto decía, por estudios lésbicos, gays, queers y trans, digo, por el activismo académico militante, y yo ahí no hago una separación entre academia y militancia y territorio. Para mí, obviamente que eso tiene efectos, pero creo que como feministas tenemos que reivindicar, dejar de ver un binomio entre territorio y academia. Eso lo voy a dejar muy claro. Y me encantaría poder discutirlo, porque para mí es una militancia día a día esa. Cele, perdón, están pidiendo que repitas el nombre de la autora, de la antropóloga, Natalia. Catalina Trevisache. Sí, que es una genia, la verdad. Y tiene artículos súper lindos, después obviamente se los puedo pasar todos. Y construye mucho, ella tiene muchos escritos además sobre todo lo que es la historia del feminismo argentino. Entonces, todo esto un poco lo que yo le fui contando, hace su investigación y bueno, profundiza cosas que yo ahora estoy tocando así, tipo con un dedito estoy tocando. Entonces, en este tercer maremoto, ¿no? Digo, en el que estamos, que tiene que ver con la identidad, yo también lo pondría en signos de pregunta, como esto de los cuidados en agenda. La identidad, bueno, a ver, los activismos gay, lésbicos, trans y queer, lo que van a traer es una problematización de la identidad. Van a decir, la identidad es estratégica en términos de qué? En términos de que frente a demandas del Estado, frente a demandas del mercado, ¿no? Tenemos que posicionarnos y organizarnos identitariamente para poder responder y para poder adquirir derechos civiles. Sin embargo, y acá vienen muchas problematizaciones de la teoría queer, no va a decir, la identidad no es una esencia. Y ahí se va a conectar con algo de lo que hablábamos antes en relación al tema de la biología. No hay algo, no hay un órgano sexual que sea fijo y que directamente diga qué identidad una persona va a tener. Esto los estudios trans y les militantes trans han hablado por doquier de todas estas cuestiones y se cansan y se mueren diciendo esto, ¿no? Digo, justamente esto que hablamos al principio, de los cuerpos feminizados y los cuerpos masculinizados, tiene que ver con ciertas instituciones sociales, es decir, principalmente la biomedicina cuando nacemos, la familia a lo largo de toda nuestra crianza, y la educación a lo largo, las instituciones educativas a lo largo de toda nuestra crianza, por eso tenemos una ley de educación sexual integral y es tan importante, formatean que determinados órganos sexuales a la hora del nacimiento van a producir materialmente y culturalmente determinado género, ¿sí?
esto nos podemos explayar un montón, pero lo voy a dejar un poquito ahí porque si no me arborizo, hago ramificaciones. Después, si quieren, lo volvemos a hablar. Pero entonces, en este tercer maremoto, lo que rescatamos es esta cuestión de la identidad como estratégica para, por ejemplo, demandar el matrimonio igualitario, pero también problematizar la identidad en términos de que no es una esencia. Y ahí viene la discusión plena de estas dicotomías, de los binomios, de género, de estas cuestiones de la afectividad, ¿no? Que hablábamos sobre el tema de los afectos al principio, el tema de la orientación sexual, de la identidad de género, también de una crítica muy fuerte a un modelo de familia heterosis normativa, es decir, que tiene rasgos cis heterosexuales y también de clase, ¿no? Y bueno, y obviamente, bueno, nosotros acá no problematizamos nunca la raza, ¿no? Digo, cuando estuve en México, en general, nos dicen, che, a ver, no te olvides de que, por ejemplo, en muchísimos lugares de Latinoamérica nos racializan, ¿no? Es que nosotros, en realidad lo que sucede en Argentina es que se racializa a través de la clase, ¿no? Eso lo podemos hablar muchísimo también. Bueno, a ver, con esto termino esta segunda parte de la charla, que era un poco bosquejar, muy, muy bosquejo, esta historia de los feminismos para poder relacionarla con estos tres ejes que hablábamos antes, que tiene que ver con la biología, con el trabajo y con los afectos, cómo han visto a los cuidados, ¿no? ¿Acertó vos? A ver, no sé si me hablaban a mí. Bueno, entonces, para terminar, digo, esta última parte, ahora sí les voy a pedir que agarremos la hoja, el cuaderno, o no sé, el celu, por ahí tienen el celu ahí a mano, y ahora sí voy a hablar, después de hecha toda esta mega introducción del tema de los cuidados, es algo que decía Nati al principio, que es, bueno, hace un mes y medio, hicimos una investigación con un grupo en el que estoy en la Universidad de José C. Paz, en el que nos abocamos a todo lo que es políticas públicas y género y sexualidades, a investigar sobre eso, y de nuevo ahora repito que para mí el tema de la investigación feminista es un campo súper importante de poder explorar. En general, digo, por la carga androcéntrica que ha tenido la investigación y la ciencia, a veces tendemos como feministas a decir, no, lo académico es algo que es o para gente rica, o para gente, o para los varones, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Ahí veía una pregunta, por eso me desconcentré un poco. Creo que tenemos que militar justamente que la investigación es algo que tiene que dejar de separarse del territorio, y tenemos que militar que como feministas podemos producir investigación. Y por eso también es un llamamiento a que lo podamos hacer a partir de esta charla. Digo, con Juli también hablábamos eso, de poder abrir una invitación a pensar más adelante si queremos armar un grupo de investigación feminista, digo, porque yo ahí tomo a una feminista negra, lesbiana, hermosa, que se llama Audre Lorde, que era de Estados Unidos. En los 80 ella decía que el enojo era conocimiento, el enojo es información. Digo, las emociones históricamente han estado vistas como algo privado, algo de las mujeres, ¿no? Y ella dice, a ver, el conocimiento ha sido visto como que les pertenece a los varones, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que romper con eso, pensar que ese enojo que nos producen las desigualdades sociales, las injusticias sociales, tenemos que transformarlas en investigación. Y en ese sentido, creo que es algo que tenemos que militar. Bueno, entonces, para no de nuevo irme por las ramas, lo que les pido es, les voy a presentar ciertos ejes con los que en esta investigación hicimos un relevamiento, mandamos una encuesta, y una encuesta virtual, en la que la idea era relevar, a ver qué sucedía en época de pandemia, y en una época en la que, como decíamos al principio de la charla, desde las políticas de Estado se llama a cuidarnos, leí el otro día un cartel que es, cuidarse es cuidarnos, desde un llamamiento de una política pública estatal que atraviesa todo el mundo. Bueno, ¿qué sucede con el tema del reconocimiento social a los cuidados, ¿no? ¿Quiénes cuidan
y hay quienes se reconoce que cuidan. Esa era la pregunta que atravesaba esta investigación. Entonces, lo que hicimos fue mandar la propuesta, el formulario de encuesta, sobre 3 ejes queríamos trabajar. Por un lado, el tema de qué estaba sucediendo en los hogares con la reorganización de las tareas, en un momento en el que todas las personas del hogar, que sea quienes están quienes están viviendo, cómo se reorganizan las tareas, qué sucede en los barrios, eso también era un eje, digo, ese es un primer eje. Entonces, si quieren, vamos anotando. Por un lado, vayan pensando esto para sí mismas, ¿no? A ver, ¿qué sucedió en la convivencia con otros en sus casas, en términos de, por ejemplo, varias cuestiones? Una, cómo está organizada su unidad familiar, es decir, familiar, hogareña, no familiar. Ahí es un problema mío. Miren cómo es el modelo hegemónico, ¿no? de afectividad. Lo primero que pensamos es que una va a estar con su familia, ¿no? ¿Con quiénes viven? Esa es la pregunta, o sea, ¿con quiénes están rodeados a la hora de vivir? Si sus ingresos se vieron modificados, esa era otra pregunta que hacíamos. ¿Qué pasa con el tema de las tareas hogareñas? Si se sumaron tareas en el hogar a esa persona, y cuáles dejaron de estar. Esa es la otra pregunta. Y después, el tema del acompañamiento a las clases virtuales. Si había niñeces en los hogares, ¿qué se había modificado, ¿no? En la organización cotidiana de ese hogar. Y por otro lado, el tema de los afectos, que es un tema, ya les digo, que me interesa mucho, es alguien, o esta persona que estaba respondiendo, o alguien de ese entorno, de ese hogar, había sufrido ataques de ira, ataques de ansiedad, depresión. En ese caso, ¿quién la asistió a esa persona? ¿Sí? Esos son algunos ejes que trabajamos en el tema de la convivencia en la encuesta. Piénsenlas, por favor, para ustedes mismas, ¿no? Vayan anotando ideas de esto que estamos hablando. Otro eje era el tema de los aplausos. Como, digo, para sondear un poco, bueno, como todas sabemos, hubo un llamamiento, una distribución por las redes sociales, en las que en distintos países de Latinoamérica, no es acá solamente en Argentina, se llamó a las 21 horas a hacer un reconocimiento al sector de personal de la salud. Lo que preguntábamos en este eje es si en el barrio en el que ustedes están se hacía esto del aplauso, y si se hacía, ¿a quiénes se aplaudía? ¿A quiénes creen que estas personas de los barrios están aplaudiendo? Bueno, esa es otro eje. Y por último, algo que tiene que ver, que es bastante importante y bastante crítico, que es con el tema de qué representación, qué reconocimiento hay sobre que la policía puede cuidarnos. O sea, que, por ejemplo, para ustedes, ¿qué rol está teniendo la policía, dado el contexto actual de pandemia, en sus barrios? Es decir, tiene una función de protección, tiene una función de cuidado, tiene una función de represión, tiene una función de vigilancia. Pueden elegir una, pueden elegir varias. Y para terminar, el eje que tiene que ver también con el hecho de quiénes están saliendo de sus hogares, no a cumplir tareas, las consideradas esenciales en términos de las resoluciones, y que no, o sea, en realidad sí, porque todo lo que tiene que ver con merenderos sí está considerado esencial por las resoluciones. Lo que quiero decir es, cómo se reconoce, y también digo, sé que muchísimas compañeras acá en esta charla lo están haciendo, qué sucede en los barrios con las personas que están saliendo de sus hogares a paliar lo que está sucediendo en los barrios, ¿no? Digo, a paliar en términos de cubrir los merenderos, de poder armar los bolsones de comida. Digo, muchísimas docentes, sabemos que además de haber reconfigurado, y esto es una de las reflexiones de la nota, además de haber reconfigurado su trabajo y de no ser reconocidas socialmente porque nadie las aplaude, además de esto,
y de cargar con todo lo que tiene que ver con la tecnologización de las clases virtuales, que en la mayoría de los lugares del conurbano no se daba, digo, yo con la experiencia que he tenido de docencia en el conurbano en secundaria, digo, las computadoras las teníamos, pero era muy difícil poder manejar todo lo que son los conocimientos en tecnología, entre los docentes estoy hablando. Digo, toda esta modificación que trajo, digo, abrupta que trajo la pandemia, nos pone en relación no solamente con la dificultad del acceso a las tecnologías, sino también el acceso material. Digo, la mayoría de nosotros sabemos que muchísimos pibes no tienen un medio a través del cual poder conectarse. Bueno, ¿qué sucede con toda esta reorganización en los barrios, en los que, por más que hay una directiva, y con la que yo estoy de acuerdo, digo, de la directiva de presidencia en relación a cómo pensar este momento y qué directivas dar, bueno, pero ¿qué sucede en nuestra práctica cotidiana de los barrios, de nuestros hogares, de a quién se reconoce socialmente como que cuida? ¿Quiénes están cuidando actualmente? ¿A quiénes se sigue sin reconocer? Porque un poco a esto, y con esto ya cierro, para que tengamos espacio para poder interactuar y discutir, de nuevo, si no estamos pensando en que por decir y por creer que los cuidados están en agenda, es una cuestión actual, y porque estamos hablando todo el tiempo de cuidarnos frente a un momento de pandemia, estamos olvidando que en realidad hay un montón de sujetos, de colectivos, de determinadas identidades que siguen siendo invisibilizadas en términos de cuidados. Pero no solamente invisibilizadas en términos de cuidados, sino que esos cuidados siguen siendo trabajo no remunerado. Y pensando en estos tres ejes que hablábamos, ¿no? El tema de la biología, el tema del trabajo y el tema de los afectos. ¿Cómo está hoy en día dándose esta cuestión en el momento de pandemia? Bueno, aquí voy terminando y me encantaría que podamos discutir un rato largo. No sé si anda Juli por ahí. Les agradezco mucho, mucho, mucho la atención, en serio. Gracias, Ele. La estoy buscando a Nati. Que no la encuentro. Nati Massa. Que te habilites el micrófono, ¿no? Capaz que se fue. Bueno, ahí está. Dale, Nati. Sí, una aclaración. Tuve un problemita con el celular, con la computadora, así que estoy en modo celular. No sé, Juli, si querés ir siguiendo vos, a ver quién quiere preguntar, porque yo no los tengo a todos en pantalla en este momento. Bueno, ¿quieren pedir la palabra? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Mona, dale, vamos. Habilitamos. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ele. Súper clara tu intervención, súper interesante. Me perdí una parte, quise conectar antes, pero bueno, venía de otro lugar y recién ahora encontré como un momento de conexión. Estoy en el cuarto de mi hermano menor acá en el barrio. Se nota este celeste hermoso que hay atrás. Es re bello. Bueno, me quedé pensando bastante en esto último sobre el cuidado, ¿no? Y de hecho me hago preguntas ahora, en todo este contexto de pandemia, sobre quién cuida a las que cuidamos, ¿no? ¿Quién cuida a las cuidadoras, sobre todo? Hoy justamente veníamos de una reunión con un par de funcionarios y funcionarias de salud y nación de gobierno de la ciudad, y había muchas cuestiones que tenían que ver con esto, que no había políticas públicas dirigidas a las compañeras que están realizando tareas de cuidado, justamente, ¿no? Se está pensando solamente en esto, en cuestiones muy sanitarias, y no se está pensando el cuidado integralmente sobre las personas que están atendiendo y que están resolviendo demandas específicas con la cuestión del hambre, demandas específicas con la cuestión de la violencia de género, la prevención, la atención de todo lo que eso significa. Y no hay nada pensado en relación a las cuidadoras, que aparte estamos soportando una carga que es tremenda, que es enorme, que es cuidar a nuestras vecinas, que es cuidar a nuestras amigas del barrio, que es cuidar a sus familias, llevarle comida todos los días
a las personas que están haciendo aislamiento obligatorio, porque si no tienen changa, si no tienen trabajo, no tienen otra forma de hacer la cuarentena como cualquier quizás otra persona que sí tenga un trabajo formal y eso se lo garantice. Entonces me quedé pensando como en toda esa carga que venimos teniendo quienes realizamos tareas de cuidado en los territorios, sobre todo que acá por lo menos en la 31, donde estoy en este momento, está totalmente desbordada la situación, está totalmente abandonada en un montón de cuestiones, y me preocupa sinceramente esto, que nuestras compañeras son la primera línea de cuidado y sin embargo nadie se está preocupando por su propio cuidado. Y si ellas no se cuidan o si ellas no pueden pensar en su autocuidado porque están cuidando a otras personas, se van a terminar enfermando, se pueden terminar contagiando, se exponen emociones. Y si ellas se contagian, si ellas tienen esta situación, ¿quién puede dar de comer? ¿No? A todas esas personas que se acercan a los comedores, a los merenderos. ¿Quién va a asistir a esas personas que se acercan porque tienen problemáticas de violencia de género, porque tienen problemáticas de consumo problemático, ¿no? Entonces, bueno, me interesa como la interpelación de Cele para pensar también para adentro, ¿no? Y para pensar el cuidado no solamente a las personas que se acercan, sino también el cuidado más entre pares, que me parece que es fundamental en esta etapa. Eso nomás. Cele, te damos la palabra. A ver, ahí está. Sí, no, en realidad me parece que ahora es el momento en el que estaría buenísimo que digo esto, como la intervención de Mona, que nos preguntemos un poco cada una en su ámbito, qué está sucediendo con el tema de cómo se visibilizan los cuidados y cómo no se reconocen socialmente desde distintas formas a los cuidados, ¿no? A quienes cuidan, digo, pensarlo a través del tema de la relación con el trabajo remunerado, el tema del afectivo, esto de que hablamos de los afectos. Creo que, digo, puntualmente, ahora yendo a lo que decía Mona, sí, pensándolo, digo, con una propuesta de la salud como algo integral, como, digo, bien dice el protocolo, por ejemplo, de interrupción legal del embarazo y las leyes de identidad de género, la ley de identidad de género, la salud en el marco de los feminismos se piensa de una forma integral. No somos un cuerpo biológico separado de nuestra afectividad, nuestras emociones, nuestras cuestiones mentales, nuestras cuestiones sociales. Digo, somos un todo de salud integral, como bien dicen estas normativas que estaba mencionando, y que cuando estás digo, físicamente podés estar totalmente digo, saludable, pero si en términos digo, no solamente sanitaria, digo, alimenticia que estamos atravesando y de modificación de ingresos, digo, eso genera enfermedad. Digo, el cuerpo, y me parece que ahí, bueno, podemos dedicarle también una nueva charla a esto, pero el cuerpo es, desde este tercer maremoto que yo les decía, digo, más desde los 90 para acá, desde los 80, 90 para acá, en nuestro país, digo, muchos de los estudios, desde los estudios trans y queer, se reivindica que el cuerpo es algo plástico, en términos de que es poroso, digo, en términos de que lo social nos atraviesa todo el tiempo, no es que las enfermedades solamente, y en este sentido, digo, por eso es importante resaltar que las enfermedades son sociales, ¿no? Digo, obviamente que tienen una patología y podemos, no me voy a meter en el ámbito de lo médico, porque no es mi campo, y obviamente que hay digo, definiciones y hay formas de tratar, y es importante siempre la prevención, ¿no? No me estoy metiendo con este tema. Lo que sí estoy diciendo es que los cuerpos son sociales en términos de que cuando, por ejemplo, estamos deprimides, es mucho más fácil. ¿Quiénes están cuidando? Bien. ¿Alguna que quiera tomar la palabra? Puede o habilitarse el micrófono o poner la manito y le habilito.
No, mientras tanto te comento que cuando vos hablabas, Cele, Ade hacía comentarios en el chat, que te los voy a contar, no, que uno ponía la pregunta, ¿queremos cuidar? ¿No? Como esa, ¿no? Pregunta más originaria, bueno, ¿queremos cuidar? Después, bueno, mencionaba también a la neurociencia como, bueno, una de las cuestiones, ¿no?, que están bastante de moda y que viene quizá a reafirmar más la concepción esta biologicista. Y después preguntaba por la racionalización, bueno, quizás sería bueno darle la palabra a Ade, ¿no? A ver si quiere preguntar ella esta última, pues no la llegué a copiar. Dale, Ade, ahí te habilité. Hola, Cele. Bueno, no, la última tenía que ver, las otras eran comentarios a medida que ibas desarrollando tu tema, porque coincido plenamente y porque todavía creo que esos maremotos se vienen reafirmando actualmente, o sea, nos encontramos actualmente con nuevas estrategias que vienen a plantearse en estos mismos términos, ¿no? O sea, hoy se llama neurociencia, pero vienen a sostener esos biologicismos que históricamente nos han encasillado en las identidades y nos han encasillado en las hormonizaciones y en los problemas y que los afectos son solo femeninos y que somos sensibles y que estamos complicadas porque las hormonas nos han superado y todos esos supuestos que vienen a sostener un montón de cosas que después tenemos que pelearlas y sostenerlas y demostrar que no. Entonces nos vemos nosotras dando luchas que en realidad tampoco elegimos darlas. O sea, a eso voy, que cuando tenés que defenderte de algo, porque en realidad los ataques son tantos que tenés que estar inventándote estrategias para poder dar esas luchas. Y en eso también pensaba, bueno, a ver, ir más profundo, no sea, las que elegimos, en lo personal, y me puedo poner de ejemplo, que no elegí la maternidad y el cuestionamiento del no ejercicio de la maternidad como el desamor más profundo que puede existir en una persona, cuando en realidad, si profundizamos un poco más, podemos también pensar las maternidades desde otros lugares que no tienen nada que ver con el deseo de cuidar a alguien, ¿no? Y pensar justamente esto, si en algún momento, cuando cuidamos, hay algo del deseo ahí, y si realmente hubo una instancia en la que nosotras pudimos elegir o no, si queremos cuidar o no, o son condiciones que nos vienen y de las cuales, por empatía, por sensibilidad, por solidaridad, por sororidad o lo que sea, terminamos ejecutando. Eso era por un lado, con respecto a lo que tiene que ver específicamente con el cuidado, y particularmente con lo que mencionaste de la racionalización en la Argentina. Me quedó esta cuestión de la que no he profundizado y me resultó muy llamativo tu comentario respecto que acá en Argentina no se ha debatido, y es cierto, absolutamente, o sea, ni en el espacio académico, ni en ningún espacio, digo. Me gustó también lo de no dividir los polos de la militancia y la academia, pero digo, no se ha venido a cuestionar esto y a qué intereses responde. Por ahí eso era lo de la última pregunta que manifestaba Juli, que no registró. Gracias. Gracias, Ade. Antes de que Cele vuelva a tomar la palabra, aviso que nos quedan 2 minutos bueno, la vamos a seguir por el mismo link, así que nada, eso. Cele. Ahí está, sí. Sí, muchas gracias. Está buenísimo esto que dice Ade. Por un lado, conecto esta primera cuestión que ella decía sobre el tema de, bueno, se ha asignado históricamente e institucionalmente quienes hegemonizan ese lugar del cuidado. Y por eso yo traía todos estos debates de los feminismos a las áreas, ¿no? A estas áreas, a la biología, al trabajo y a los afectos. ¿Por qué? Porque históricamente, digo, se ha asignado a las mujeres, a los cuerpos feminizados, vamos a decir hoy, ese lugar del cuidado. Entonces, ¿a través de qué? A través de, como ella decía, a través de ubicarlas a los cuerpos feminizados en el lugar de la sensibilidad, de las emociones, en este binomio también
armado entre emociones y conocimiento, o entre emociones y verdades científicas, ¿no? Se ha ubicado a los cuerpos feminizados del lado de la sensibilidad, ¿no? De las emociones. Entonces, si eso queda en ese lugar, es muy factible de que no sea reconocido como trabajo, de que sea biologizado, que sea patologizado, digo, y no solamente por la biología, yo después cuando estaba armando la clase digo, ahí no incluía todas las cuestiones históricas de la psicología, ¿no? Del psicoanálisis, que ha, digo, dotado de histéricas a todas las mujeres. Leía el otro día un escrito de Freud en relación a lo que decía Freud sobre las mujeres homosexuales, ergo las lesbianas, ¿no? Esto de que caímos en la regresión in eternum, y claro, y que la solución era que fueran madres, ¿no? Entonces, digo, conectando todo esto que ella decía, digo, este lugar de ubicar a los cuerpos feminizados del lado de las emociones ha hecho históricamente que sea más racional, vamos a decirlo, ubicarlas atribuirles el lugar de la maternidad obligatoria. Otra cosa que una de las agrupaciones feministas de los años 70, ahí está, ahí se ve, que es la Unión Feminista Argentina, ven que sacaron... Más cerca, se lee más cerca, no sé. Ah, ok, a ver ahí está, ¿no? Y que es uno de los primeros volantes que hay de registro de esta agrupación, en las que miren, bueno, justo que estamos con el tema de la maternidad, para el Día de la Madre ya cuestionaban, ¿no? A ver, dice, madre, esclava o reina, pero nunca una persona. Es interesante pensarlo, ¿no? Como digo, pensar cómo estas feministas de este segundo maremoto, como le estamos llamando, ya justamente lo que hacían era politizar lo personal, ¿no? Hacer una politización de esos mandatos, de esos atributos que se le habían dado a una identidad, en este caso las mujeres sí, ¿no? Un atributo, un mandato, una obligación. Bueno, ponerlo en cuestionamiento. Eso es lo que empezaron a hacer estas feministas, ya en los años 70 en nuestro país, ¿no? Bueno, esto retomando lo que decía. Y después, en relación a la otra pregunta, no sé si se entendió. Yo lo que quise decir es que o sea, lo que sucede es que no, muchas veces acá, digo, en Argentina, no problematizamos el tema de las cuestiones étnicas, las cuestiones raciales, digo, como que muchas veces nos enfocamos, digo, esto tiene que ver como medio, bueno, con un poco, bueno, con la historia misma de este país, ¿no? Digo, pero siempre le damos mucho privilegio, digo, en estos análisis militantes al tema de la clase y al tema del género y de las sexualidades. Y lo que yo te decía es que la racialización, o sea, racializar, se hace a través de la clase, es decir, quienes tienen mayores, en general, no quiero decir beneficios, o el mundo está mejor preparado, como decíamos antes, privilegios, ¿no? Digo, los privilegios en general los tienen, digo, las personas, digo, como venimos diciendo, digo, el mundo estuvo organizado a través de la figura del varón cis, heterosexual, blanco, de clase media, alta, empresario, con un cuerpo, y esto también, bueno, es toda una parte de estudios queer que también laburan todo lo que es el tema del capacitismo, ¿no? Digo, los cuerpos funcionales, ¿no? Con un cuerpo entero, ¿no? El cuerpo entero, eso nunca se problematiza, siempre las personas que tienen más privilegios son las que tienen un cuerpo funcional, ¿no? A la productividad del capital. Entonces, yo lo que decía es que por ejemplo, en otros lugares de América Latina hay mucho más laburo y mucha más militancia de parte de las feministas, inclusive, sobre toda la intersección de las desigualdades que trae la raza, la etnia, el hecho de pertenecer a un pueblo originario, digo, son todos temas que tenemos que están inevitablemente yuxtapuestos con temáticas de clase, de género, de sexualidades, cuestiones etarias. Bueno, podemos abrir mucho más el juego, ¿no? Pero ese fue el comentario justo que hice, que
acá en Argentina, a partir bueno, no me voy a poner tan teórica, pero a partir del cabecita negra, ¿no? En el peronismo, ¿no? De la oligarquía, mostrando que el cabecita negra era el que era pobre, ¿no? Entonces, bueno, esa es una racialización que se hace a través de la clase, ¿no? No tiene que ver con qué atributos fisonómicos se tenga, sino con a qué clase perteneces para ser racializado o no. A eso un poco me refería. Espero que se entienda, si no lo seguimos. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna propuesta? Bien, Feli. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola chicas, tanto tiempo que no la veo. Nada, yo me voy a pensar, bueno, perdón, pero llegué tarde a la clase y me ponía a pensar Feli, por el tema de los cuidados. Feli, habla un poquito más lejos del... Ahí está, a ver, ahí. ¿Ahí? Sí, ahí mejor. El tema que estoy con el celular, pues no tengo computadora, no estoy actualizada. No, está bien, pero... Nada, no, me ponía a pensar con el tema de los cuidados. ¿Cómo una mujer, por qué siempre me autocritico que desde que nacemos hasta que nos vamos, somos las que pagamos, por decir así, los platos rotos, desde que nacemos como mujer? Me pongo a pensar porque voy a un lado, siempre está la mujer, bueno, a mí en particular, o en particular en todas las compañeras acá en Retiro, es lo peor que está pasando, en carne propia la estamos pasando nosotras, al ver a la que, estamos muy, no tengo palabras, la verdad que estoy re contra mal por el tema de lo que estamos viviendo acá, como dijo Moni también, es como que estamos opacadas. Sacamos ollas y los flyers sacan los varones. ¿Qué tienen que hacer los hombres con los flyers en las ollas? Si somos las mujeres que estamos ahí. Nosotros estamos militando ahí en Retiro, la Asamblea Feminista, justo tengo una entrevista y tengo que salir de esto y me voy a la lista. Y la verdad que parece que nosotras las mujeres en las villas, solo por la villa, que está en la 31, pareciera que somos como que no somos somos sin derecho. No tenemos directamente el derecho a hablar o el derecho a decir algo, opinar. Somos como títeres, por decir así, en cierto sentido, que nuestros derechos están vulnerables. Al ser más de la villa, olvídate, no tenés derecho ni la educación, ni vivienda, se nos está muriendo gente. La verdad es una pandemia muy fea y la que estamos padeciendo somos más las mujeres. ¿Por qué les digo? Porque ahora con el tema que no están trabajando las parejas, los maridos, los novios, qué sé yo, no están trabajando. Y si vos tenés, es una gran problemática que está pasando en la 31, no dicen que nosotros somos las vecinas o los vecinos que estamos trayendo la epidemia. No es así, porque esta epidemia ya se venía hablando, y esto empezó con el agua. ¿Cómo crees que nos vamos a cuidar? Si no hay un protocolo, una política, que nos cuiden como vecinos, sea hombre, mujer, que nos cuide, si no hay una política. Hoy lo vi a Fernández, te juro que si no fuera que me llevan presa, lo mataba ahí mismo. Con una bronca lo miré, pasaba lo lindo, sacándose fotos con la gente, todos los del gobierno. Y no hacen nada, se nos está muriendo gente. No hay un protocolo que diga, un protocolo que vayan casa por casa, los médicos no quieren venir a vacunar, y por una parte los entiendo a los médicos porque no tienen los insumos, no hay vacuna, y es lo peor que existe. Recién estábamos hablando con una compañera, que hay una vecina de la San Martín, en la asamblea, te parecemos, como les dije, en una asamblea, y tengo una compañera que somos re amigas y compañera de la asamblea, me estaba comentando que hay una chica que es vecina también, el marido lo está recontra acosando. El botón antipánico, porque ese momento cuando vos necesitas no está nadie, y la que estamos somos nosotras. Y yo le dije a mi compañera, le dije, no te preocupes, le dije,
cualquier cosa, si vos no podés, compañera, le dije, porque es una compañera de Patria Grande, que somos compañeras, somos vecinas, y mamás también, ponemos las ollas, todo, y le dije que cualquier cosa, cualquier duda que tengas, estamos nosotras, pero no te sola, le dije a la compañera, como que se sienta como apretada, no hay recursos para nosotros, queremos ayudar y no hay dónde llevar a las compañeras, si tienen hijos no se puede, y eso es lo que no entienden, como le dije, justo ayer caminaba por ahí, de hasta cuándo vamos a tener renegando, viste que vieron que soy una renegona, parezco una abuela de 100 años, y siempre ando renegando. Hay unas buenas políticas que sí para la mujer, cuando estaban justo ellos caminando, eran contigo y caminaban de gobierno, de amarillo, todos patitos. ¿Cuándo carajo a la mujer se le va a nombrar? Perdón la palabra, ¿no? ¿Cuándo carajo se nos va a nombrar, no va a tomar en cuenta a las mujeres? ¿Cuándo va a haber el día de momento que a las mujeres nos tomen en cuenta? Claro, son los hombres siempre, los machirulos, no sabes, me recontra calenté y le dije a la compañera que cualquier cosa como nosotras, y la verdad que me calenté mal. Nada no tengo palabras y perdón que llegué para la clase. Un poquito escuché, pero es muy linda las clases porque así nos ayuda, tenemos más instrumentos o más herramientas para poder ayudar. Y la verdad que estaría bueno más seguir a las clases, ahora que más o menos entiendo el sur. Nada. Es una tragedia que está pasando acá en la 31, y la que estamos llevando somos las mujeres. No hay un hombre, pero sí son buenos para hablar, para gritar como locos, y tenemos que parar las mujeres. Siempre somos las mujeres. Acá en la 31, la asamblea feminista, y los comedores son las mujeres. Las que están ahí son las mujeres, no los hombres. Aquí no son directamente 2 o 3 que se hacen los cancheros, más allá como que quieren el protagonismo, pero somos las mujeres. Acá en la 31 tenemos la asamblea de feministas y la disidencia. Ahí tenemos una compañera de la campo, que es Martín, y la verdad que es una capa, es una capa esa compañera, y la verdad yo me asombro cada compañera, hay muchas cosas que aprendo. Yo las cosas que en el barrio veo, voy aprendiendo de a poquito, porque recién estoy aceptando que tengo derechos como mujer, y como ser, como extranjera, y como viviera, tengo derecho a la salud, educación. Si el día de mañana no quiero tener mi hijo, bueno, es mi tema, no me tiene por qué juzgar. Hoy por hoy no me puedo callar, ya no me voy a quedar callada. Así que, nada, la verdad le estamos padeciendo mucho las mujeres. ¿Por qué? Porque como les decía, los hombres no trabajan. Ahora a mí me está costando con el tema del colegio, no tenemos internet, no tenemos la computadora. ¿Cómo hacemos para las tareas con los chicos? Nos dan tareas a los chicos de la escuela un montón, y la que tiene que salir es la mamá, es la mujer. Con el agua también, lo mismo. En baldecito tenemos que agarrar. ¿Y cómo quieren que no se va a expandir la pandemia si no hay agua? Estamos hace más de 4 años o más que no tenemos agua. Y es tema esto, del agua. Pero bueno, pero se lava la boca el PRO diciendo que somos nosotros los vecinos. Y es mentira. Los que estamos padeciendo somos los vecinos, las vecinas acá. Y nosotros como mujeres, vecinas, estamos concientizando a los vecinos. Estoy como la loca ahí en la esquina de la placita. Veo sin barbijo, pensé en los demás. Soy, no sé, soy como de ya tipo, ¿por qué no decir policía? Digo a rato, porque me da bronca con las cosas que pasan encima. Aquí en los policías no existe. Están como de adorno, porque no se quieren hacer, una persona se desmaya y piensan que es COVID, y no es el COVID también, puede ser otra patología, no entra, aquí no tenemos ambulancia, es tierra de nadie en la 31. Nunca entra. El otro día, ¿qué pasó? Había una señora que se cayó, se desmayó por la presión, y el policía con asco lo miraba. La verdad, ¿de qué estamos hablando? Por ser mujer uno podía tocarla y agarrarme como estaba con los guantes, me puse los guantes, estaba con el barbijo, bueno, siempre me ando con mi alcohol, que parezco la loca que para fumigando el barrio. Y me acerqué, y era la señora que era la presión, que le había tomado hace 3, 4 días, que le había tomado una tableta que es psiquiátrica, y se le ponía fría toda. Y le digo, ¿por qué no llamas una ambulancia? No creo que entre, pero hacer tinta por lo menos, le dije. Y ahí, claro, le digo, si ustedes su trabajo es cuidarnos a nosotras, le dije, a los vecinos, le dije, pero bueno, se le está pagando un sueldo, le dije, si no quieren trabajar, no trabajen, entonces pongan otra gente que sí quiera trabajar. Me recalenté mal, siempre estoy aquí peleando con todo el mundo por el tema de esto, que tenemos que concientizar mucho, y la militancia es todos los días, tratar de hablar con las compañeras, que no se queden calladas, sea niña, pero tratar de hablar mucho, concientizar, y es un trabajo muy largo. Me parece que recién yo estoy como empezando
en este tema del feminismo, porque cada clase me llevo un poquito y estoy aprendiendo. Gracias, perdón que me haya ido del tema, pero tenía una calentura mal por el de mi barrio, que estamos padeciendo el 31. Muchas gracias, Feli. Te mandamos un abrazo enorme y al contrario, está buenísimo aprovechar también este encuentro para poder escucharte a vos, a Mona, a las compañeras así en primera persona con todo lo que están haciendo y viviendo ahí. La verdad que es súper importante, así que gracias. No sé, Cele, si quiere decir algo o alguien más. Sí, voy a decir algo. Dale. Feli, sos la del cuarto maremoto feminista. Me parece, o sea, en primer lugar, gracias a vos por haber podido estar en este encuentro y a las compañeras que están ahí bancando a cielo y trapo todos los días. Una de las cosas que me parece súper interesante, bueno, varias cosas quiero decir, Feria, en relación a lo que dijiste, pero una cosa que no nombré cuando arranqué a hablar sobre el tema de los cuidados en esta época de COVID, en esta nota que escribimos con Nora Goren y con Yamila Figueroa de la UNPAS, que les comentaba antes, es que en lo que viene a ser la pandemia es a profundizar y a complejizar el escenario que ya teníamos de desigualdad. Esto que vos estás trayendo, de que son las mujeres quienes están trabajando de una forma invisibilizada y sin reconocimiento social, es como veníamos viendo, que eso es algo que ya venía pasando, pero que se profundiza, se complejiza en este momento histórico que es el de la pandemia. Entonces, y eso pasa con todo, porque un poco lo que tenemos que ahora evaluar es cómo esas desigualdades estructurales, lo conversábamos hoy también en una reunión que tuve con mis compañeras de la Universidad de José C. Paz, es cómo estas desigualdades se están estructurando, en realidad estas desigualdades estructurales se complejizan, y también qué alianzas que ya existían, digo, como feministas tenemos que pensar eso, qué alianzas que ya existían tenemos que profundizar en este momento tan particular, ¿no? Entonces, la pandemia lo que hace no es que nos trae un nuevo panorama, no es que nos trae una nueva, bueno, ahora es cero y empezamos de nuevo. No, o sea, nos trae una situación de desigualdad estructural, de heterosexismo normativo, digo, en el que los cuerpos feminizados han sido históricamente invisibilizados y asignados a determinadas tareas, como veníamos diciendo, al mandato en relación a la maternidad, al mandato de las emociones, del ámbito de lo privado, del no ser asignadas a trabajos formales, ¿no? Y todo eso es introyectado, todo eso entra, digo, en términos de afectividad también a nuestros cuerpos. Por eso después, también es muy difícil poder trabajar estas cuestiones a veces para decir, bueno, algo que vos dijiste, Feli, fue fundamental, o sea, dijiste, yo ahora me di cuenta, ¿no? Digo, ahora si no quiero ser madre, no quiero, lo puedo decidir. Bueno, eso es algo que los feminismos vienen trabajando, militando, problematizando, tratando de darle una alarma desde hace décadas. Y me parece que nos hace mella, nos hace cuerpo cada vez que podemos decir esto, ¿no? Digo, yo antes venía, digo, y a todos nos pasa que decís, ¿por qué hay algo que me está molestando tanto? Y tu enojo, por eso digo, me parece que todo lo que dijiste tiene un montón de cosas para poder traer de lo que venimos discutiendo. Tu enojo es información. Retomo las palabras de una feminista lesbiana que a mí me encanta, negra, que es Audre Lorde, que ella decía, el enojo es información, es conocimiento. Quien está enojada está diciendo algo, está informando algo, está conociendo una realidad. Y tu enojo está mostrando, es conocimiento, es conocimiento en el sentido de que no hay una división entre lo emocional y lo racional. Tu emoción está trayendo todo ese conocimiento del territorio en el que vos estás, que es la 31, ¿no? Entonces, todo eso que vos contás de las alianzas entre compañeras, el tema de que todo lo que hacen no se visibiliza,
el tema de que muchos compañeros varones están para la foto, pero después nada, digo, son cosas que ya pasaban y que ahora en este momento se profundizan, se complejizan, y además, bueno, con una incertidumbre tal como la que estamos viviendo, que es la de una pandemia, ¿no? En la que día a día no sabes si vos, las personas con las que convivís, las personas de tu barrio, pueden estar infectadas, ¿no? Entonces todo eso complejiza muchísimo el tema de los contactos, ¿no? Del estar con, que básicamente somos seres sociales y no podemos otra cosa más que eso, por suerte. ¿No? Así que bueno, gracias, Feli, y la seguimos cuando quieras, la verdad que a mí me encantó. Bien, creo que Betina, vos querías decir algo, no sé si tapabas la cámara o levantabas la mano. ¿Cómo? Para que todavía no se habilitó el audio. ¿Cómo, Betty? Ahí, a ver. Ay, no. Problemas. ¿Por qué no puedo? ¿Vos te podés habilitar? Ay, ¿por qué? No te puedo habilitar el micrófono, Betty. ¿Vos te lo podés tocar en el botón? Betty, apretá, ¿viste? En el Sí. Ahí está. Bien. Sí, hola, sí, ahora sí. Ahora sí. No, la verdad que, hola Félix, querida. Estoy súper, la verdad que muy interesante de todo esto. Estoy como bastante emocionada y más escucharla a Félix también, las palabras que dijo también me emocionó porque estamos creo todas atravesando la situación, aunque trabajamos en los territorios, con los puntos de ayuda. Y la verdad que uno ya este trabajo lo viene haciendo, pero no esperábamos que esta situación de esto de la pandemia, de estar con la problemática esta tan profunda de todas las personas, de los ancianos, qué sé yo, todos los días tenemos novedades y bueno, tratamos de salir adelante. Nosotros acá en nuestro lugar de trabajo, que es uno de los puntos de ayuda, son 50 compañeras de la economía popular que vienen trabajando en instituciones y están sufriendo muchísimo aquí la problemática de género. Entonces, bueno, y la verdad que, qué sé yo, es como que te toca muy, muy adentro profundamente y te entristece, son muchas cosas juntas. Y ahí he escuchado a la doctora que hablaba de las emociones, del enojo, que son novedades, que qué sé yo, uno quiere transmitir, muchas cosas que, no, la verdad que para mí es como que en tantos años de militancia, no, nunca pensamos que iba a pasar todo esto, que la verdad que, qué sé yo, pero le ponemos las mejores de las garras, la fuerza y de seguir adelante y de militar y no tener miedo. Y después lo problemático también con el tema de los puntos de ayuda, quizás acá es muy diferente. Nosotros la igualdad de género con los hombres la llevamos muy bien, estamos trabajando en conjunto, nos dividimos las actividades, tratamos de sobrellevar todo esto lo mejor y con mucha fuerza y no con miedo. Y después con el tema de la discriminación también lo vivimos en todos lados y bueno, y como decía Félix, tratar de lo que tenemos que hacer todos los días continuamente en nuestra militancia diaria es la concientización, que es importante, después de los protocolos, y bueno, todo esto. Así que bueno, y bien, yo con la mejor me cuido también como nos cuidamos todos, tengo mi nieto, estoy ahora en la casa con mis nietas, es ella la que levantaba la mano porque decía que quería hablar. Pero bueno, bien, bien, hoy a las 9 de la noche nos invitaron también para hacer un video, para hacer una reunión como la que estamos haciendo ahora, con todos los espacios políticos de acá, que son también compañeras que son del feminismo, y bueno, también nos invitaron de Somos, o sea, desde el feminismo nuestro popular acá en lo que estamos trabajando, así que bueno, yo información tengo porque es lo que nosotros hacemos diariamente y con el trabajo que llevamos adelante, pero esto de lo de ahora, la verdad que me emocionó muchísimo. Gracias a la doctora porque, bueno, entendí un montón de cosas importantes que las anoté, así que, bueno, de los ejes importantes también, del acompañamiento, y bueno, la verdad que muy bueno, así que, bueno, estoy contenta. Así que esto para trasladar en nuestros lugares, ¿sí? Sí.
Qué grande, Betina. Bueno, muchas gracias. Desde Avellaneda habla, digo, para quienes no te conocen, así que están haciendo también ahí un gran laburo. Qué bueno. Sí. Gracias, Betty. Bueno. Bueno, ¿quiere Cele o alguien más? A ver, estoy viendo si alguien levanta. Ahí. ¿Silvia levanta la mano? Sí. Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo tuyo? ¿Qué tal? Bien, me llamó mucho la atención lo que relataba la compañera Feli, ¿verdad? De la Villa de Retiro en este momento. Que es cierto, yo creo, y esto lo voy a acoplar a algo que me parece fundamental en esta etapa de pandemia y en la pospandemia, en lo que se refiere al papel de la mujer. Creo haberla escuchado bien porque por momentos es como que la señal se me perdía, que ella hizo hincapié en esta etapa al laburo que están haciendo las mujeres en la villa. Y entonces yo le preguntaría qué pasa con los hombres, porque ella relató de que los hombres, y entiendo que se refería a los compañeros de la villa, ¿verdad? Que, bueno, están sufriendo como ellas también esto. Pero ella hizo mucho hincapié, sabemos que las desigualdades de género y todo lo que conocemos será, yo diría que abarca todas las clases sociales. Por supuesto, mucho más dramático en las mujeres de la villa, justamente. Ellas lo padecen y lo sufren mucho más. Y en una situación límite como la que estamos viviendo en este momento, y en la que seguramente se va a dar cuando superemos esta pandemia, el papel de la mujer realmente creo que va a ser de vital importancia. Yo creo que todas se refirieron, las compañeras que yo escuché por lo menos desde el momento que me pude conectar, hicieron mucho hincapié en el papel de cuidadora que nos ha adjudicado a través de la historia, porque siempre fue así. Cuando había guerras, se decía, el hombre va a la guerra, la mujer tiene que quedarse trabajando porque el hombre va a la guerra, cosa que es real a medias, porque en las guerras mundiales las mujeres también fueron al frente para cuidar, para ser enfermeras, las que no tuvieron que pasar a laburar, ganando obviamente porque, bueno, se vio, los chicos, las mujeres, se les pagaba menor sueldo. Y así ha sido históricamente. Entonces yo me pregunto ahora, en esta pandemia y en la post-pandemia, el papel de la mujer. Y me interesó mucho lo que relataba Feli, como que son ellas, y es cierto, yo, bueno, cuando veo cualquier medio masivo, la tele, por ejemplo, y ahora que muestran y todo el tiempo justamente lo que pasaba en la villa, yo veo a las mujeres, muchas mujeres laburando. ¿Qué pasa en la población? ¿La mayoría son mujeres? Porque un poco, escuchándola, me pareció percibir como que las que más están laburando son ellas, y sus compañeros, las que lo tienen o los que no los tienen, ¿qué pasa con ellos? Bueno, muchas gracias. Antes con estas inquietudes que planteas, Silvia, antes de darle la palabra a Celeste o a Feli o a quien quiera, está Cecilia que está pidiendo la palabra, así que ahí habilito o habilitate, que aparentemente yo tengo problemas. Ahí está. Bueno, yo más o menos me olvidé, no. Pero quería volver a esto de la economía del cuidado y cómo recae siempre en las mujeres, pero nosotras mismas confiamos generalmente en otra mujer para el cuidado de nuestros familiares o nuestros entornos, como cuando vamos a trabajar
y dejamos a cuidado de nuestros hijos a otra mujer, porque confiamos en otras mujeres, claramente, nuestras madres, primas, hermanas, niñeras. Se cayó, ¿no? Sí, parece que se cayó. Bueno, cuando vuelva le volvemos a dar la palabra. Nos quedan, los últimos 5 minutos, así que ahora sí, no vamos a volver, al menos que haya algún grupo que se quiera juntar por las partes, pero ahí está, Cecilia, perdón, dale, vamos. Ay, no sé en dónde quedó. Volvé desde el principio. Bueno, esto de que cuando salimos nosotras a trabajar, o nuestras madres, o quien sea, mujer, sigue recayendo las tareas de cuidado en la mujer que sigue. O sea, nosotras dejamos el cuidado a niñeras, hermanas, madres, y nuestras madres lo han hecho con nosotras como hermanas, recayendo las tareas del hogar y el cuidado de hermanes. Y ahora que están cambiando estos paradigmas, estamos transformándolos. Si creen que hay en algún futuro, no sé, espero que no tan lejano, pueda haber una tarea de cuidado equitativa. Bien, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí le damos la palabra a Cele y vamos a ir terminando. Bueno, ¿cuánto? Ahí está. ¿Cuánto queda? 4 minutos. Porque la pregunta recién de Ceci es como, wow. Si creemos que, si en un futuro puede ser una cuestión equitativa. Voy a empezar por eso y después voy a retomar lo que decía la otra compañera. A ver, gracias por tu intervención buenísima, y creo que es algo que siempre he contado en quienes lo viven, siempre es como, trae mucha riqueza, ¿no? a la charla, así que está buenísimo. Y en esta encuesta que hicimos con Nora Goren y con Yamila Figueroa de la UNPAS, que les contaba antes, sobre el relevamiento, sobre el reconocimiento social en esta época de pandemia, lo que veíamos es que, sí, las desigualdades de género dentro de los hogares ya existían, no es algo novedoso, como venimos viendo, y quienes se encargan, o sea, lo que veíamos en la encuesta es que quienes se están encargando mayoritariamente de las tareas del hogar siguen siendo quienes respondieron autoidentificándose como mujeres, reconocen que esa tarea recae sobre ellas. Eso no quiere decir que, y esto es importante también verlo, que los varones cis que respondieron hayan autorreferenciado que también se ocupaban de las tareas. Quiero decir, estamos en un momento en el que la reorganización de los cuidados está moviéndose hiperpaulatinamente. Obviamente que hay que, si es una pareja cis heterosexual que tiene hijes en ese hogar y les dos salen a trabajar y las tareas del hogar las hace la mujer, en este contexto que todos están adentro, obviamente hay un corrimiento de esa distribución de las tareas. El hecho de que, históricamente las mujeres deleguen en otras mujeres los cuidados, tiene que ver con esto que hablábamos antes en relación al tema de lo afectivo también, de cómo los mismos cuerpos feminizados introyectan esta cuestión de que va a ser otro cuerpo feminizado que va a cuidar mejor que un cuerpo masculinizado. Esto también es algo que tenemos que trabajar un montón. ¿Por qué? Porque es romper también estos estereotipos de género en decir, ok, no, si sos un varón, no delegar, no delegar el tema de los cuidados, ¿no? Eso es algo que es súper delicado, pero al mismo tiempo que es algo que hay que profundizar, en que si queremos como feministas cambiar los órdenes, de afectividad y de cuidados, tenemos que también, ampliar estos márgenes de... 1 minuto.
esto, de posibilitar que otros que históricamente no han cuidado puedan empezar a cuidar, ¿no? Dar esos espacios. Espero ser clara con esto. Bueno, Y después, cortito, bueno, sí, cortito, pues se va a cerrar. No, ya está, cerremos mejor. ¿Sí? Sí, Bueno, porque si no, así podemos saludarnos, al menos. sí. Agradecerte a vos, Celes, por todo tu tiempo, tus Placer. ideas, tus aportes, bueno, todo como siempre. Vamos a seguir pensando juntos. Bueno, a Nati también, que tuvo algunos problemas técnicos, pero bueno, vamos a hacer también, se viene la charla sobre Nati, que es nuestra geógrafa. Y bueno, agradecerles como siempre a todos por la participación, por los aportes, por estar, siempre estos encuentros son hermosos, así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todas, a todos. Les quiero activar.